Eh, Como les decía, la revisión de las diferentes rutas metabólicas nos hace encontrar que existen ciertas moléculas que son claves porque a partir de ellas o desde ellas o hacia ellas convergen diferentes otras rutas que van a ser importantes de manera secundaria. A ese conjunto de moléculas se les llama moléculas clave, ¿ya? Moléculas clave, eh, o también se les conoce como moléculas encrucijada, porque justamente están en las redes metabólicas como elementos desde el cual parten diferentes caminos de rutas metabólicas o al cual llegan diferentes caminos de rutas metabólicas, ¿ya? Eh, Curiosamente, todas ellas se mantienen en la línea de la ruta de la degradación de la glucosa. Lo cual, si lo pensamos desde el punto de vista de que la glucosa es una de las moléculas más importantes metabólicamente hablando, de la cual se pueden derivar casi todo, de ese punto de vista no nos puede sorprender, ¿ya? Pero, por ejemplo, aquí se muestran algunas de las principales moléculas clave del metabolismo. La glucosa 6-fosfato, el piruvato, el acetil. Vamos a ver una más adelante que tiene que ver con la integración ya no desde el punto de vista de los carbonos, sino desde el punto de vista de la integración electrónica, ¿ya? La, la glucosa 6-fosfato es la primera molécula encrucijada que nos encontramos cuando revisamos la ruta de la glicólisis. La glucosa 6-fosfato puede provenir de la glucosa, ¿ya? Pero también vamos a encontrar que a partir de la glucosa 6-fosfato se pueden derivar hacia diferentes rutas, ¿ok? Es decir, imaginemos que ustedes revisan una célula y encuentran que en esa célula hay una alta concentración de glucosa 6-fosfato en un momento dado en el citosol celular, ¿ok? Entonces, eh, uno podría pensar, ¿qué es lo que va a hacer la célula con esa glucosa 6-fosfato? Y en realidad va a depender del tipo celular y van a depender de las condiciones celulares para determinar hacia dónde se dirigen esos metabolitos, en qué se transforman esos metabolitos. ¿Ok? Por ejemplo, normalmente la mayor parte de las células que les llegue este metabolito que aparezca glucosa 6-fosfato, van a utilizarla en la vía de las pentosas para producir azúcares de 5 carbono y en la glicólisis para producir energía. ¿Ya? Si es que le llegan con concentraciones menores de glucosa a la célula, estas dos rutas van a ser las principales a ser utilizadas. ¿Ok? Ahora, si a una célula le llegan harta cantidad de glucosa y se genera una buena concentración de glucosa 6-fosfato, además de estas dos rutas, se va a activar la ruta de síntesis de glicógeno. Ojo, no en todos los tejidos, ¿ok? En algunos tejidos que puedan almacenar glicógeno, en el hígado, en el músculo, adipocitos, etcétera, ¿ya? Pero no en neuronas, no en glándulas, ¿ya? No en la piel, etcétera. En algunos tejidos se puede hacer esta ruta. ¿Y de qué depende de cuánta cantidad? Imagínense que tenemos 100 glucosas 6-fosfato. ¿Cuántas van a la vía de las pentosas? ¿Cuántas van a glicólisis? ¿Cuántas van a glicógeno? Va a depender, va a depender del tejido, pero va a depender también de las enzimas y va a depender del km de las enzimas. ¿Ya? Por ejemplo, la enzima que dirigen a la vía de las pentosas y la enzima que dirige hacia el siguiente paso de la glicólisis tienen kms relativamente bajos, con lo cual significa que a bajas concentraciones de glucosa, de glucosa 6-fosfato, la pueden detectar. En cambio, la enzima que dirige hacia la síntesis de glicógeno tiene un km más alto. ¿Ok? Entonces, solo cuando hay harta glucosa se guarda como glucógeno. ¿Ya? Y tiene sentido metabólico. El glicógeno se tiene que fabricar cuando nos sobra glucosa, cuando nos sobran reservas, no todo el momento. Entonces, de esa forma se destinan de manera diferente. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si en vez de aparecer 100 moléculas, aparecen 1000 moléculas, al tener un km más alto, esta enzima va a transformar gran cantidad de estas hacia glicógeno. ¿Ok? Ahora, esto sí tenemos la glucosa en el citosol. Pero
En el hígado además tenemos otra ruta que se puede derivar de acá, que es la ruta de la gluconeogénesis. Y en ese caso, si la glucosa 6-fosfato es movilizada hacia el retículo, ahí se encuentra con esta otra enzima. Y esta otra enzima es capaz de degradar, de cortar el fosfato hacia glucosa para ser liberado en sangre. ¿Ok? Entonces, vamos a ver de que con el mismo metabolito, las células van a realizar diferentes rutas en diferentes cantidades. El músculo, por ejemplo, bajo una condición de ejercicio leve, va a tener muy activa esta ruta menos activa, esta ruta inactiva. ¿Ya? En condiciones de ejercicio prolongado, esta ruta va a ser muy acelerada. En cambio, en el hígado, esta ruta va a estar bloqueada y la que va a ser activa va a ser esta otra ruta. ¿Ya? Entonces, vemos de que los diferentes tejidos hacen uso de las moléculas de acuerdo a las condiciones cambiantes del metabolismo. ¿Ok? Otra de las moléculas clave que son importantes en el metabolismo eh, de los elementos que forman redes o que son encrucijada, es el piruvato. ¿Ya? El piruvato es otra molécula clave, porque aquí pueden ver de que el piruvato va a conectar con el metabolismo de aminoácidos, porque el piruvato puede ser transformado en alanina o puede regresar de alanina, si le damos amonio o le quitamos amonio. ¿Ya? El piruvato además puede permitir el reciclaje de coenzimas de la glicólisis haciendo fermentación hacia el lactato o fermentación inversa si se hace la ruta contraria. ¿Ya? El piruvato puede formar acetil y el acetil va a formar un montón de otras cosas diferentes también. Del piruvato puede regresar hacia glucosa. ¿Ok? Entonces, aquí vemos cómo esta molécula conecta con diferentes rutas, con glicólisis, con gluconeogénesis, con fermentación, con la respiración celular, con la ruta de los aminoácidos, etcétera. ¿Ven? Metabolitos importantes. También, cómo se determina hacia dónde va cada metabolito dependiendo de las condiciones celulares y dependiendo del tejido. ¿Ok? Por ejemplo, los tejidos que no tengan enzima de fermentación no podrán usar esta ruta. ¿Ya? Eh, los tejidos que no tienen ruta de gluconeogénesis no podrán usar esta otra ruta. Y así van generándose el uso diferenciado de estas moléculas encrucijada. ¿Ya? La siguiente molécula clave encrucijada es el acetilcoenzima A. ¿Ya? Y el acetilcoenzima A es, eh, es una molécula que conecta con las rutas de los otros dos tipos de macromoléculas de importancia, con lípidos y con aminoácidos. ¿Ya? El acetil se produce desde piruvato. No existe ruta que regrese hacia piruvato, solamente existe en ese sentido. ¿Ya? Por lo menos en animales no. En vegetales sí puede haber, pero en animales no. Eh, con el acetil se puede fabricar malonil y ácidos grasos. Con el acetil se puede generar colesterol también. ¿Ya? Con el acetil se puede formar cuerpos cetónicos. ¿Ok? Con el acetil se forman algunos aminoácidos. O algunos aminoácidos que se degradan pueden llegar hasta acetil. O si no, nos podemos gastar el acetil en el ciclo de Krebs generando energía y CO2. ¿Ok? Entonces, como pueden ver, este es un metabolito que también es encrucijada. Y de hecho, este es el metabolito que conecta las rutas metabólicas claves de la degradación de carbohidratos, vienen de piruvato de glucosa, de ácidos grasos, de lípidos y de aminoácidos de proteínas. ¿Ya? Entonces, este es el metabolito que va a hacer la conexión entre las diferentes rutas metabólicas para generar energía fundamentalmente. ¿Qué es lo que hace que cambie o que se destine sustratos en un sentido o en otro, en una ruta o en otra? También va a depender del tejido. Por ejemplo, los cuerpos cetónicos solo son producidos en el hígado, no los fabrican otros tejidos. ¿Ya? Los ácidos grasos los fabrican todos los tejidos. Los aminoácidos también.
la mayoría de tejidos, pero no todos los aminoácidos, algunos aminoácidos, ¿ok? El ciclo de Krebs, los que tienen mitocondria, tampoco todos los tejidos, ¿ya? Entonces, de esa manera se puede destinar eh, hacia una u otra ruta. Ahora, también va a depender cuáles sean las necesidades del tejido. Consideremos, por ejemplo, el músculo, ¿ya? Cuando el músculo está en reposo, el músculo incluso en reposo gasta una cantidad importante de ATP, porque tenemos que mantener la tonicidad muscular y el solo mantenernos sentados, echados o lo que sea, ya implica una pequeña tensión muscular. Por lo tanto, siempre está gastando el músculo algo de energía. ¿Ok? Eh, Cuando tenemos esas condiciones de reposo en términos generales, eh, el acetil del músculo va a ser utilizado para el ciclo de Krebs en pequeñas cantidades. Si llegan más cantidades de acetil, por ejemplo, si llega más glucosa al músculo, como nos alimentamos, por ejemplo, el exceso de acetil puede ser transformado en grasas y ser almacenado como grasas en el mismo músculo. ¿Ya? El músculo almacena grasas, pero en pequeña cantidad. Pero puede ser transformado parte del acetil en grasas. ¿Ok? También el acetil puede servir para generar algunos aminoácidos musculares para producir proteínas, entre otras cosas. Cuerpos cetónicos jamás va a utilizar. Pero si el músculo cambia su estado y aumenta la cantidad de energía que necesita, es decir, empezamos a hacer actividad física, esta ruta, por ejemplo, que va de piruvato acetil se bloquea. Y esta ruta que va de degradación de ácidos grasos se estimula en gran cantidad. ¿Ok? También puede degradarse algo de aminoácidos en el músculo durante el ejercicio, pero pequeñas cantidades. La principal ruta que se activa en el músculo es la degradación de ácidos grasos. ¿Ok? Y con eso se estimula en gran medida el ciclo de Krebs. Además, durante el ejercicio en el hígado se van a producir cuerpos cetónicos que pueden llegar al músculo y también ser utilizados para generar energía. Entonces podemos ver de que las rutas pueden ir en un sentido bajo ciertas condiciones fisiológicas y en otro sentido bajo otras condiciones fisiológicas. Y eso dependerá de la necesidad energética de la musculatura. El último metabolito clave que es encrucijada es la coenzima Q. ¿Ya? La coenzima Q, si ustedes la recuerdan, es parte de la cadena de electrones. Funciona entre los complejos 1 y 3 o entre el complejo 2 y 3. Pero también la coenzima Q puede recibir electrones de la glicólisis a través de la lanzadera de glicerol fosfato. O también puede recibir electrones de la beta oxidación de ácidos grasos. ¿Ok? Entonces, vemos que la coenzima Q es un centro de colecta de electrones. Electrones que vienen del NAT. ¿Y de dónde viene el NAT? El NAT viene del ciclo de Krebs, de la descarboxilación del piruvato, puede venir de la glicólisis, venir de la degradación de grasas, puede venir de la oxidación de aminoácidos. De montones de fuentes llega el NAT. ¿A dónde van esos electrones? Al complejo 1 y el complejo 1 los pasa a la coenzima Q. También en el ciclo de Krebs, el complejo 2 le puede pasar electrones a la coenzima Q. O electrones, como les decía, del NAT de la glicólisis o de la degradación de ácidos grasos. Independientemente de dónde le lleguen los electrones, la coenzima Q siempre hace lo mismo. Electrones que hayan venido de donde hayan llegado, la coenzima Q los toma y los lleva al complejo 3. Y de ahí la ruta va a ser siempre la misma. ¿Ok? Entonces, ahora estamos viendo de que los electrones que han llegado a la coenzima Q son electrones que estaban, por ejemplo, en la glucosa, o son electrones que estaban en ácidos grasos, o aquí no se muestra, pero también puede ser electrones que estaban en aminoácidos. Entonces, esta también es una ruta de integración que permite que de diferentes sustratos se llegue al mismo proceso de transporte de electrones que va a conllevar posteriormente la producción de energía. ¿Ya? Esas son las cuatro metabolitos importantes, metabolitos encrucijada que tenemos en el metabolismo. La,
la glucosa 6-fosfato, el piruvato, el acetilcoenzima A y la coenzima Q, ¿ya? Que son elementos que integran desde diferentes rutas sustratos o de los cuales pueden salir rutas de fabricación hacia otros elementos, por lo menos de los otros tres primeros, ¿ya? Otra cosa que también es importante indicar con respecto a lo que es el tema de integración metabólica, tiene que ver con que cada órgano tiene un perfil metabólico diferente, porque la función de cada órgano va a variar. Fisiológicamente, el sistema digestivo tiene un propósito, eh, degradar elementos complejos a elementos sencillos que puedan ser absorbidos. Y en cada parte del sistema digestivo tenemos elementos que van a trabajar en ese sentido. Enzimas, el ácido del estómago, ¿okay? Los ácidos biliares que emulsifican, etc. Entonces, cada parte del sistema digestivo tiene un propósito y en base a eso tendrá que tener ciertas características metabólicas. La musculatura tiene el propósito mecánico de movilizar a todo el resto del cuerpo. ¿Okay? El cerebro, el control bajo sinapsis de un montón de tejidos. ¿Ya? Los riñones, eliminación de un montón de desechos. Los pulmones de intercambio. Cada órgano tiene necesidades energéticas diferentes. ¿Ya? Cada órgano tiene sensibilidad diferente a los metabolitos y por lo tanto cada uno de los órganos van a utilizar de manera diferente las rutas metabólicas. No en todos se puede producir todas las rutas. ¿Ya? De todos los órganos es necesario destacar al hígado como el centro metabólico esencial de regulación del organismo. Porque el hígado es el que va a, en gran medida, determinar qué sustratos y en qué cantidad van a ser liberados hacia la sangre de, de aminoácidos, de azúcares, de grasas, para servir como sustrato para el resto de tejidos. ¿Ya? El hígado es el que acumula, en cierto sentido, y que reparte lo que viene de la dieta. Y es el que va a generar moléculas cuando uno está en ayuno. Y es el que va a regular la concentración de elementos tóxicos para poder eliminarlos después en los riñones. Y en general es el centro que va a permitir eh, que los demás órganos puedan funcionar gracias a los sustratos o metabolitos que el hígado va a ir produciendo y enviándose a la sangre como energía, como fuente para otros tejidos, para almacenamiento, para lo que sea. ¿Ya? En ese sentido, nos vamos a encontrar de que el hígado es uno de los tejidos que mayor cantidad de rutas metabólicas, comparativamente hablando con los otros, utiliza. ¿Ya? No siempre en todos los momentos están activas todas las rutas, pero sí puede utilizarlas la mayor parte de las rutas bajo diferentes condiciones. ¿Ya? Desde el punto de vista, por ejemplo, de los azúcares, el hígado puede realizar diferentes tipos de procesos. Con la glucosa fosfato, que le llega de la glucosa sanguínea, por ejemplo, puede hacer diferentes cosas. Bajo las condiciones de estado bien alimentado, la glucosa fosfato puede ser utilizada por el hígado cuando hay harta glucosa en sangre, cuando recién hemos comido. La glucosa fosfato va a ser usada por el hígado para hacer glicólisis. Y ahí genera energía. Con el piruvato generalmente va a ser transformado en acetil, ciclo de Krebs, para producir ATP. Y eso es algo que hace el hígado y hacen todos los tejidos. Cuando recién nos hemos alimentado y hay alto nivel de glucosa en sangre, todos los tejidos usan glucosa, incluido el hígado. ¿Ya? Pero el hígado, además de usar la glucosa para generar ATP, hace otra cosa que también hacen todos los tejidos, la ruta de las pentosas, otra ruta universal.
es necesaria. Siempre se necesitan nucleótidos en todos los tejidos. Entonces, una parte de la glucosa va para generar energía, otra parte de la glucosa para la vía de las pentosas para producir azúcares de 5 carbonos y producir NADPH, ¿ya? Que es importante para la síntesis de un montón de cosas. Si el nivel de glucosa es alto, o sea, nos hemos alimentado con una buena cantidad de glucosa, además, una parte de esa glucosa va a ser usada por el hígado para ser transformada en ácidos grasos y después triglicéridos y colesterol, ¿ya? Entonces, recuerden que del acetil se pueden fabricar estas cosas. Entonces, del azúcar que le llega, una parte puede ser utilizada para ser transformada en grasas. Y esos triglicéridos y ese colesterol van a ser empaquetados en lipoproteínas y enviados hacia la sangre. ¿Quiénes absorben eso? Hay muchos tejidos que pueden absorber eso. Principalmente, ¿a dónde van estas grasas? A los adipocitos, a guardarse, ¿ya? Entonces, cualquier exceso de glucosa termina generalmente como grasas. Otra parte del exceso de glucosa es guardada por el hígado como glicógeno, ¿ok? Una reserva temporal. Ahora, normalmente el hígado puede guardar un poco de grasa, ¿ok? Entonces, dentro del hígado, dentro de las células hepáticas, vamos a encontrar algunas pequeñas cantidades de grasa almacenada, pero pequeñas cantidades, ¿ya? Y esas grasas se las puede gastar el hígado durante el ayuno. Salvo que haya algunos problemas graves de almacenamiento de grasas, cuando pasa la cirrosis hígado graso, ahí se genera un descontrol, pero en general la cantidad de grasas que puede almacenar el hígado es pequeña y la cantidad de glicógeno también es pequeña, ¿ya? Y cuando se gasta el glicógeno, ya bajó el nivel de glucosa en sangre y al bajar ese nivel de glucosa en sangre, el hígado hace degradación de glucosa para liberar glucosa en sangre, ¿ok? Para liberar glucosa en sangre. Esas son las rutas que utiliza principalmente el hígado, ¿ya? Eh, aquí falta, no está indicado, pero además de liberar glucosa que viene del glicógeno en el ayuno, también puede hacer gluconeogénesis desde diferentes sustratos para seguir manteniendo el nivel de glucosa sanguínea, ¿ya? ¿Qué hace el hígado con el acetil? Imaginen que de la dieta le llega al hígado grasas, ¿ya? Los kilomicrones que se formaron en el intestino, viajaron por la linfa, llegaron al hígado. Y el hígado está lleno de ácidos grasos. ¿Qué es lo que hace con esos ácidos grasos? ¿Ya? Una parte de los ácidos grasos del hígado pueden ser destinados a hacer beta-oxidación, degradación para generar energía. Pero eso no lo hace el hígado de inmediato. Eso lo hace cuando baja el nivel de glucosa en sangre, ¿ya? Entonces, lo primero que va a hacer el hígado es que si le llegan grasas, va a almacenar grasas, ¿ok? Porque mientras exista alto nivel de glucosa en sangre, lo que va a estar usando el hígado es glucosa. Recién cuando el nivel de glucosa sanguínea baja, el hígado deja de usar glucosa. Pero para dejar de usar glucosa, tiene que usar otra fuente energética. Y allí es donde empieza a utilizar grasas, ¿ok? Entonces, en el alimento es importante de que se entienda de que las grasas no son usadas de inmediato, ¿ya? Sino que las grasas son usadas después. Lo primero que se usa van a ser azúcares. O el hígado usa azúcares o pueden ser aminoácidos. Y las grasas las deja allí. Y ya cuando baja el nivel de glucosa sanguínea, recién con esas grasas el hígado hace beta-oxidación. Y todo el tiempo que dura el ayuno, el hígado mantiene su energía, porque siempre requiere energía, degradando grasas, ¿ya? Degradando grasas. Durante el proceso de postprandial, donde hay harto glucosa en sangre, parte de los ácidos grasos pueden ser transformados hasta colesterol, ¿ya? Y también en algunas partes especiales pueden ser utilizados para formar sales biliares. También es importante indicar que parte del colesterol es exportado a los tejidos, ¿ya? No todos los tejidos absorben colesterol, ¿ya? Pero muchos tejidos sí lo hacen. Y hay muchos tejidos en que es importante el aporte de colesterol desde el hígado,
¿ya? Porque si bien es cierto que todos los tejidos pueden fabricar colesterol, no siempre todos los tejidos fabrican colesterol en las cantidades que necesitan. Entonces, el aporte de colesterol del hígado hacia los otros tejidos también es importante. ¿Ok? Eh, cuando, cuando estamos recién alimentados y hay grasas en el hígado, muchas de esas grasas son liberadas hacia la sangre en forma de lipoproteínas o en forma de ácidos grasos libres. Y esta es una forma en la cual el hígado también aporta moléculas hacia otros tejidos. Pero en general son ácidos grasos que venían de la dieta. Solo que recuerden, de la dieta normalmente la mayoría de grasas van del intestino hacia el hígado por vía linfática. Y después el hígado a esos ácidos grasos los vuelve a empaquetar en lipoproteínas de muy baja densidad y esas son las que son enviadas hacia los tejidos. ¿Ok? Bajo condiciones de ayuno, con los ácidos grasos que pueden provenir de afuera, de adipocitos, por ejemplo, el hígado también es capaz de fabricar cuerpos cetónicos. ¿Ya? Cuerpos cetónicos. Y esos cuerpos cetónicos son moléculas importantes en el ayuno para servir como suplemento energético. ¿Ok? Porque la glucosa no alcanza para todo. Entonces, con los cuerpos cetónicos están cediéndole formas energéticas a los tejidos, particularmente a los tejidos que no son capaces de absorber ácidos grasos libres. ¿Ya? Las neuronas, por ejemplo, y hay un montón de otras tejidos, glandulares sobre todo, que no son capaces de absorber ácidos grasos, que tienen restricciones en ese sentido. ¿Ya? Entonces, para esos tejidos, en lugar de que se exporte ácidos grasos, se exporta cuerpos cetónicos, ¿ya? Que son un suplemento a la glucosa que también exporta el hígado. En el metabolismo de aminoácidos, eh, el hígado también utiliza aminoácidos de la dieta. Y aquí se ha encontrado que hay una diferencia interesante, ¿ya? Si ustedes recuerdan, dentro de los aminoácidos hay una clasificación que los separa en aminoácidos que son esenciales y no esenciales. Los esenciales se llaman así porque tenemos que incorporarlos sí o sí en la dieta, porque no tenemos enzimas para fabricarlos. En cambio, los no esenciales sí los podemos fabricar, ¿ya? Desde azúcares y una fuente de nitrógeno. Entonces aquí se ha encontrado de que, recuerden también cuando hablamos de nitrógeno, que el nitrógeno tiene toxicidad, ¿ya? Entonces aquí tiene que haber un balance, porque si nosotros consumimos más proteínas que las que necesitamos, porque recuerden de que tiene que haber un balance de nitrógeno, si consumimos más nitrógeno que el que necesitamos, nuestro cuerpo tiene que eliminarlo. Entonces, aquí se ha encontrado de que en el hígado de la dieta, los aminoácidos que llegan de la dieta, van a ser degradados principalmente de manera más fácil los aminoácidos no esenciales. ¿Ya? Entonces, la ruta de degradación de aminoácidos no esenciales, esas rutas son más activas que las rutas que degradan aminoácidos esenciales. Tiene un sentido, porque de los esenciales no los podemos fabricar, entonces es preferible cuidarlos un poquito más. ¿Ya? En cambio, los no esenciales se pueden degradar porque se pueden fabricar. Entonces, los excesos de aminoácidos que vienen en la dieta, ¿ya? El exceso de aminoácidos que viene en la dieta, van a ser transformados. Bueno, primero lo primero. Primero, lo que hace el hígado con los aminoácidos. Primero fabrica proteínas. ¿Ok? Esa es una ruta importante. Todos los días, en cada momento, hay que estar fabricando proteínas. Con los aminoácidos se van a fabricar un montón de otras cosas. Nucleótidos, porfirina, grupo hemo y un montón de otros derivados de aminoácidos. Glutatión, por ejemplo, entre otros. ¿Ya? Esos son cosas que se fabrican con aminoácidos. Bueno, aminoácidos del hígado pasan del intestino hacia el hígado. Luego el hígado puede liberar aminoácidos hacia la sangre para que otros tejidos también aprovechen los aminoácidos de la dieta y fabriquen sus proteínas. Y el exceso de aminoácidos que queden de la dieta diaria, van a ser degradados. Y ahí tenemos de que la parte nitrogenada tiene que entrar al ciclo de la urea
y la parte de carbohidratos puede ser utilizada por el hígado para ser transformada en energía. ¿Ya? Entonces, el hígado puede, si nos hemos alimentado con proteínas, azúcares, etcétera, eh, con los aminoácidos formará cosas, moléculas, liberará aminoácidos hacia la sangre y el exceso de aminoácidos los puede transformar hacia grasas. ¿Ya? Aquí pueden ver, de aminoácidos hacia grasas. Eh, Llegan acetil, ácidos grasos, lípidos. Si nos hemos alimentado con proteínas y una baja cantidad de carbohidratos o nada de carbohidratos, el hígado puede utilizar esos aminoácidos para obtener energía. Como vino poca glucosa en la dieta y los primeros momentos no se usan grasas, el hígado degrada aminoácidos para generar ATP. ¿Ya? Degrada aminoácidos para generar ATP. ¿Ok? Y a la par que también va a degradar aminoácidos, puede transformar algunos aminoácidos hacia glucosa. ¿Ya? Hacia glucosa. Entonces, el exceso de aminoácidos en el hígado, los excesos de aminoácidos, normalmente no se guardan como proteínas, sino que el exceso de aminoácidos se transforman o en grasas o en glicógeno para guardar, para después del hígado. ¿Ya? Eh, si no como azúcar, puedo llegar a perder masa muscular, me preguntan en el chat. Sí, porque el exceso de azúcar es el que, cuando tengo excesos de azúcares, el exceso de azúcar se convierte en grasa. Y además, mientras tenga azúcar, las grasas no son degradadas. ¿Ok? Mientras exista azúcar, las grasas se quedan guardadas. Cuando hay poco azúcar, allí es cuando las grasas salen de los tejidos. Por esa razón es que en las dietas uno no debiera consumir más allá de un 15 a 20% de carbohidratos. Ahora, si uno quiere bajar de peso, tiene sobrepeso, grasas, debiera consumir 5% de carbohidratos o algo así, o menos, ya temporalmente, pero tampoco no es buena idea eh, hacer una dieta larga sin carbohidratos, ¿ok? Eh, pero sí una dieta reducida en carbohidratos o, por ejemplo, ayuno temporal de carbohidratos, pero no de proteínas, ¿ya? Porque de los aminoácidos se pueden transformar a glucosa. Entonces esa glucosa puede servir para otros tejidos o para el mismo hígado, ¿ya? Eh, Hay diferentes tipos de dietas, cada una tiene sus pros, sus contras, sus sentidos y contrasentidos, ¿ya? Pero, pero en general el hígado puede transformar unas cosas en otras. Puede transformar. Lo que sí tiene que tener claro una cosa: si consumen excesos de aminoácidos, la mayor parte del exceso va a ir como lípido. Si consumen excesos de azúcares, la mayor parte del exceso va a ir a lípido. Cualquier exceso que sea se transforma en lípido y se almacena como lípido. ¿Ya? Eso es Las razones de ello es que nuestros tejidos no tienen una gran capacidad de almacenar proteínas ni de almacenar glicógeno. ¿Ok? El glicógeno, si se aumenta mucho la cantidad de glicógeno, empieza a afectar los tejidos igual. No se puede almacenar más de un límite. ¿Ok? Eh, las proteínas tampoco no se pueden almacenar más de un límite porque las proteínas contienen nitrógeno y eso genera cierta toxicidad. ¿Ya? Entonces no se pueden almacenar ni grandes cantidades de aminoácidos ni grandes cantidades de azúcares. En cambio, de grasa sí. Vamos a ver más adelante de las características de los adipocitos y van a ver que almacenan enormes cantidades de grasa. ¿Ya? Eh, Hay carbohidratos que son de fácil asimilación y de otros que fueran de asimilación lenta. ¿Ya? Eso tiene que ver con que, por ejemplo, de fácil asimilación son azúcares sencillos, frutas, almidones sencillos, etcétera. Los que son almidones más complejos se almacenan de manera lenta eh,
para poder ser, o sea, se digieren de manera lenta y van incorporándose de manera lenta al tejido. En el caso del lanzamiento de bala, es un ejercicio que es de corta duración y de gran potencia. Entonces, para el lanzamiento de bala, ¿cuánto dura el lanzamiento? ¿10 segundos tal vez? Entonces, se necesita una gran cantidad de energía en un corto tiempo. Entonces, allí se necesita de que en el tejido exista una gran cantidad de azúcar. Como no se puede de azúcar, tiene que ser de glicógeno. Entonces, en el músculo tiene que haber una buena reserva de glicógeno, una buena reserva de creatina, por ejemplo, de fosfocreatina. Entonces, en un solo instante, en un corto periodo de tiempo, en unos cuantos segundos, se hace un gran esfuerzo físico para poder realizar el ejercicio. ¿Ya? Eh, y ahí son importantes los carbohidratos en ese tipo de pruebas, en los 100 metros planos, en ejercicios que son violentos y de corta duración. ¿Okay? Entonces, ese tipo de deportistas requieren consumir buena cantidad de carbohidratos antes de competir, ¿ya? Para poder tener buenas reservas de glicógeno muscular, porque se necesita azúcares. En cambio, un maratonista necesita tener más reservas de grasas, ¿ya? Que le puedan permitir mantener un ritmo lento de ejercicio, pero en un tiempo prolongado, ¿ya? Que van a estar ahí 3 horas o más corriendo. Eh, Esos son los principales papeles que tiene el hígado, o sea, rutas metabólicas que utiliza el hígado de los diferentes sistemas. Eh, el hígado, eso sí, tienen que considerar que como centro metabólico es el que reparte sustratos hacia otros tejidos. ¿Ya? Eh, Hay tres cosas principales que el hígado exporta hacia otros tejidos y que las hace bajo diferentes condiciones. ¿Ya? Por ejemplo, el hígado reparte triglicéridos en forma de lipoproteínas, ¿ya? En forma de lipoproteínas a numerosos tejidos, a musculatura, por ejemplo, acá se muestra, a adipocitos. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando nos hemos alimentado. Cuando nos hemos alimentado recién, eh, la, hay glucosa, ¿ya? Cuando nos hemos alimentado recién hay grasas, hay aminoácidos y la glucosa pasa del intestino hacia el hígado y hacia los tejidos. De ahí la glucosa se reparte por el cuerpo, recién alimentado. El exceso de glucosa es transformado hacia grasas. Los aminoácidos le sirven al hígado para energía y el exceso de aminoácidos hacia grasas. Y esas grasas van a ser enviadas hacia los tejidos. ¿Ya? Se pasean por el cuerpo y van a dejarle a los tejidos grasas. El músculo va a almacenar esas grasas, ¿ya? Temporalmente para usarlas después, para ir usándolas durante el ayuno. Los adipocitos las guardan las grasas fundamentalmente como reserva para el ayuno, pero posterior, no solo para ellos, sino para después va a salir en otros instantes. ¿Ok? Eh, Hígado graso literalmente significa eso. Significa que las células hepáticas almacenan más grasa de lo normal. ¿Ya? Las rutas de síntesis de grasa se ven estimuladas, ya sea por exceso de consumo de grasa, ya sea porque se ha generado toxicidad, por ejemplo, ocurre en el alcoholismo o con problemas con medicamentos o algún otro daño hepático, conduce a que las rutas no funcionen correctamente y el hígado termina almacenando más grasas de lo normal. ¿Ya? Se llama cirrosis o hígado graso. Y entonces, como hay más grasas, mientras un tejido tenga más grasas, su metabolismo es más lento. Y el hígado tiene que tener un metabolismo rápido, porque el hígado es el regulador de todo lo demás. Entonces, si aumenta el contenido de grasas en el hígado, todo el metabolismo del hígado se hace más lento. Y eso hace que la regulación de los otros tejidos se complique. ¿Ya? Algo así. Se pone obeso, se pone lento. ¿Ya? Entonces, los triglicéridos los reparte el hígado
normalmente cuando está uno alimentado recién, ¿ya? Y así va enviando grasas a los tejidos. Cuando ya estamos en ayuno, el hígado va a degradar el glicógeno que almacenó y esa glucosa la va a exportar a la sangre para alimentar también a los tejidos. Y esa glucosa se pasea por todas partes. Claro que allí, ya en el estado de ayuno, ya todos los tejidos no usan glucosa en la misma cantidad. El cerebro siempre sigue usando la misma cantidad de glucosa esencialmente, o casi la misma cantidad. Pero, por ejemplo, los músculos bajan su consumo de glucosa. ¿Ok? Cuando había harta glucosa en sangre, gastaban harta glucosa. Pero cuando hay poco nivel de glucosa en sangre, el músculo cambia y empieza a utilizar ácidos grasos fundamentalmente y poca glucosa. ¿Ya? Poca glucosa. Para que la mayor parte de glucosa vaya a los tejidos que sí realmente solo pueden usar glucosa, no ácidos grasos. ¿Ya? Como el cerebro, glóbulos rojos, etcétera. Además del glicógeno, el hígado empieza a degradar aminoácidos para hacer gluconeogénesis, o ácido láctico que viene de glóbulos rojos o de músculo, o de glicerol que sale de los adipocitos, ¿ya? También hace gluconeogénesis. Y a las horas de que uno empieza el ayuno, de que ha dejado de alimentarse, también desde ácidos grasos van a generarse cuerpos cetónicos. Y los cuerpos cetónicos son metabolitos que son suplemento energético para los tejidos, para el cerebro, para el corazón, para varios otros tejidos, ¿ya? Que tengan mitocondrias. Entonces, en el principio del ayuno, el hígado produce glucosa, ¿ya? El hígado produce glucosa. El adipocito libera ácidos grasos que le sirven al hígado y a otros tejidos. Y los tejidos bajan su nivel de consumo de glucosa, pero después el hígado produce cuerpos cetónicos, ya que la glucosa sigue bajando, sigue bajando. Entonces produce cuerpos cetónicos para que sirva como un segundo tipo de metabolitos de energía para diversos tejidos. ¿Ya? A pesar de que el hígado tiene una gran cantidad de variantes metabólicas, normalmente se consideran dos estados generales del hígado, que tienen que ver directamente con la alimentación. ¿Ya? Y ambos estados del hígado son regulados por las dos hormonas principales del metabolismo energético, que son la insulina y el glucagón. ¿Ya? Hay un estado del hígado que se llama el estado bien alimentado y que, como el nombre indica, es el estado que presenta el hígado cuando recién nos hemos alimentado, en el estado postprandial. ¿Ya? Este estado también se conoce como el estado lipogénico. ¿Ya? Lipogénico, lipo de lípidos y génico de síntesis, de generación. Entonces, bajo este estado, el hígado está fabricando grasas. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre? Cuando estamos recién alimentados, imaginemos de que nos hemos alimentado con una dieta balanceada que contenga grasas, proteínas y azúcares. ¿Ok? Entonces van a ser absorbidos vía sanguínea o vía linfática esos metabolitos. ¿Ya? Las grasas fundamentalmente vía linfática, los azúcares y aminoácidos vía sanguínea. Pero a fin de cuentas, los tres tipos de moléculas llegan al hígado. Llegan aminoácidos, llega glucosa, llegan grasas. ¿Ok? Y el hígado se encarga de repartirlas. ¿Ok? La glucosa, el hígado, una parte de la glucosa la va a usar, otra parte seguirá su camino y servirá para el resto de tejidos. ¿Qué es lo que hace con la glucosa el hígado? La guarda como glicógeno. Con los aminoácidos. Con los aminoácidos el hígado fabricará proteínas y un montón de otras moléculas y otra parte las va a degradar, el exceso de aminoácidos. ¿Ya? Las grasas el hígado no las usa cuando está bien alimentado. No las usa. Las empaqueta en lipoproteínas y las envía a otros tejidos. La mayor parte de las lipoproteínas en el estado bien alimentado terminan en el tejido adiposo.
¿Ya? Entonces, en esencia, las grasas no sirven para recuperar el ayuno, porque las grasas van directo a guardarse. Se guardan una parte en el hígado, una parte en el músculo, la mayor parte en los adipocitos. Lo que se usa de manera directa cuando estamos alimentados son azúcares y aminoácidos. ¿Ya? Azúcares y aminoácidos. Los excesos de azúcar y los excesos de aminoácidos también terminan como grasas. Y esos van a guardarse. Por eso se dice el estado lipogénico. Porque se usan cosas, se guardan cosas y todo lo que sea exceso va a guardarse como grasa. Por eso el estado lipogénico. ¿Ya? Todo exceso termina como grasa y eso engorda. ¿Ya? Eh, el otro estado del hígado es el estado de ayuno. Y ese estado se llama glucogénico. ¿Ya? Gluco de glucosa. Bajo este estado, el hígado fabrica glucosa. En el estado bien alimentado, el hígado consumía glucosa. Y con la glucosa la guardaba como glicógeno, como grasa, la gastaba, etc. Aquí usaba glucosa. En el otro estado fabrica glucosa. ¿Ya? Fabrica glucosa. ¿Desde dónde fabrica glucosa? Desde el glicógeno. ¿Ya? La glicogenólisis. Por gluconeogénesis. Desde piruvato, que viene de ácido láctico, desde proteínas. ¿Ya? Todo depende del estado de ayuno. En el estado de ayuno reciente, o sea, cuando han pasado unas 2 horas, el hígado, ¿qué es lo que hace? Empieza a degradar glicógeno. ¿Ya? Empieza a gastarse la glucosa que guardó. Todo esto comandado por la hormona glucagón. ¿Ok? Eh, Tienen que ver las dos cosas con respecto a si se engorda o no se engorda uno. Tiene que ver la cantidad de calorías y el tipo de biomolécula. Porque si una persona solo consume grasas en un alimento, solo consume grasas, las grasas van a guardarse. Entonces, el estado bien alimentado dura unas 2 horas. ¿Ok? Entonces, imagínense que ustedes empiezan a comer. Se demorarán, no sé, 15 minutos, 20 minutos, una comida típica, comida a velocidad promedio. Unos 20 minutos, póngale que están comiendo algo, ¿ya? Un plato de comida. Eh, y el estado que sigue se llama estado postprandial, después de ingerir alimento. Y ese estado dura 2 horas, ¿ok? Porque en ese estado, después de que estamos comiendo, de que iniciamos la alimentación, hasta que el nivel de glicemia baja, son como 2 horas. Pero si nosotros nos hemos alimentado con azúcares o con aminoácidos, pasa eso. Porque el azúcar va a ir a la sangre y va a estar alto y va a ir bajando y en 2 horas termina de bajar en una persona saludable. Si consumimos aminoácidos, el hígado transforma los aminoácidos en glucosa y también aumenta el nivel de aminoácidos y glucosa en sangre y eso se demora como unas 2 horas en bajar. Pero si consumimos solo grasas, las grasas van a guardarse, ¿ok? Algo de las grasas va a ser degradado como glicerol y algo producirá glucosa, pero no aumenta tanto el nivel de glicemia en sangre. Entonces, en vez de que dure 2 horas el estado postprandial en una persona que solo ha consumido grasas, puede que dure media hora, ¿ok? Entonces, entra más rápido en el estado de ayuno. ¿Ya? Entonces depende para ver cuánto se acumula o no, depende el tipo de moléculas con las que uno se alimenta y también la cantidad. Las dos cosas dependen para ver cómo se van a transformar. ¿Ya? Eh, Ahora, las grasas cómo se van a guardarse directamente. Eh, eso también genera, las dietas cetogénicas en general también van a conducir a que se dé más pronto la sensación de hambre. ¿Ya? Es más rápido el hecho de que el cerebro empieza otra vez a sentir hambre a pesar de que puede haberse alimentado con gran cantidad de grasa. ¿Ya? Son diferencias que tienen que ver con la síntesis de hormonas también. Entonces, en estado de ayuno, si se ha alimentado la persona con los 3 tipos de moléculas, aproximadamente en 2 horas, por estímulo de la insulina, guardamos todo lo que hay que guardar y bajó el nivel de glicemia en sangre. Y al bajar, se secreta glucagón, que estimula el otro proceso, la síntesis de glucosa por el hígado.
¿ya? Entonces, eh, lo primero que hace el hígado es empezar a gastarse su glicógeno, lo que guardó, y degrada glicógeno para producir glucosa, ¿ya? Eh, Asociado a eso, el hígado también empieza a degradar grasa. El hígado, recuerden, tiene grasas almacenadas. Entonces empieza a degradar grasas. Tiene triglicéridos y los triglicéridos que tiene los va a degradar a ácidos grasos y glicerol. Con el glicerol hace gluconeogénesis. Entonces empieza a producir más glucosa. ¿Ya? Más glucosa. Y los ácidos grasos, el hígado se los degrada para poder generar energía. Porque acuérdense, el hígado también necesita energía. Entonces, aquí en el estado bien alimentado usaba glucosa o aminoácidos. En el estado de ayuno tiene que usar ácidos grasos. ¿Ya? Entonces degrada ácidos grasos y fabrica glucosa. Eh, si el estado de ayuno continúa, por ejemplo, a las 4 horas, 5 horas, depende bastante de la persona, del tipo de metabolismo que tenga, de la dieta, de varias cosas, pero entre unas 4 a 6 horas, el hígado empieza a producir ácidos grasos, ¿ya? Ácidos grasos, o sea, empieza a producir, perdón, cuerpos cetónicos. Pero en 4 horas, 6 horas, ya el tejido adiposo está empezando a degradar triglicéridos. Entonces, están llegando al hígado glicerol por un lado y ácidos grasos por el otro. ¿Ya? Eh, Ácidos grasos por el otro. Y con esos ácidos grasos, el hígado, una parte los utiliza para su propia energía y otra parte forma cuerpos cetónicos. El ayuno intermitente es una forma de dieta que, que hace que no lo tengo bastante claro la temporalización que tiene, pero que tiene que ver con que una persona haga ayunos más prolongados de lo que deberían ser. Por ejemplo, un día hace ayuno de 16 horas, hace 2 días de comidas normales, otro día un ayuno así 14, no recuerdo bien cuáles son los tiempos de cada cosa, pero ese es ayuno intermitente. Cada ciertos días de dieta normal, de tener un tiempo más prolongado de lo normal de ayuno. ¿Ya? ¿En qué beneficiaría? Eh, bueno, habría que ir un poco más atrás al tema evolutivo, ¿ya? Piensa en esto. Nosotros tenemos como especie, nos hemos separado de los chimpancés hace unos 100 millones de años, ¿ya? Como seres humanos tenemos tal vez entre 50.000 a 200.000 años, no tanto atrás. Eh, y la mayor parte de la historia de la humanidad, si consideramos hasta hace unos 3.000 o 4.000 años atrás, eh, eh, éramos cazadores y recolectores. Entonces, desde ese punto de vista, no teníamos asegurada nuestra dieta diaria. ¿Ok? Entonces, imagínense un pequeño grupo de humanos que estaba vagando no sé, el bosque, la sabana, qué sé yo, depende de dónde le tocaba estar. Eh, se comían lo que encontraban cuando lo encontraban. Entonces podían pasarse a veces un día entero, 2 días enteros sin comer nada. Y cuando se encontraban con por ejemplo, no sé, lograban matar un animal, comían todo lo que podían, ¿ok? Y se quedaban ahí comiendo de manera seguida por un periodo de 1 o 2 días hasta que se acababa eso y tenían que buscar otra comida, ¿ya? Entonces, eh, nuestro sistema metabólico hormonal no se ha hecho en términos generales para tener 3 comidas al día. ¿Ok? A diferencia de los chimpancés, por ejemplo, o de los gorilas, que su dieta es, si bien es omnívora, es más tendiente hacia ser vegetarianos que hacia carnívoros. Los humanos tenemos una dieta más carnívora que vegetariana. ¿Ya? Por lo tanto, bueno, el hecho de consumir carne, por ejemplo, fue una de las cosas que hizo que el cerebro del hombre se hiciera más grande, ¿ya? Eh, entre otras cosas. Entonces, de ese punto de vista, metabólicamente, eh,
nuestro sistema no está preparado o no está bien acondicionado para consumir 3 comidas al día de cantidades importantes, ¿ya? Aparte de eso, el gasto energético que hacemos en la actualidad es mucho menor que el que se hacía antes. Antes se la pasaban caminando o corriendo atrás de un animal, o lo que es peor, delante de un depredador. Eh, y ahora el desgaste energético que se realiza es mucho menor. Claro que también los humanos vivíamos 30 años, no 70 como se vive ahora, ¿ya? Entonces hay un montón de diferencias, pero metabólicamente, son pocos miles de años como para que haya evolucionado nuestro sistema de regulación a la forma en que nos alimentamos ahora. Entonces, de ese punto de vista, tiene algún sentido el tener un espacio más prolongado de ayuno entre comida y comida, ¿ya? Eh, pero la verdad es que hay hartos tipos de información que a veces difieren entre sí. Y algunos sugieren de que podría servirles a algunos tipos de individuos, ¿ya? El hacer ese tipo de ayuno. También tiene que ver con el hecho de lo que es la regulación del hambre. Eh, hay una hormona que se llama gastrina que la produce el estómago y que tiene que ver con el tamaño del estómago. Y si uno tiende a consumir cantidades grandes de alimento, el estómago se hace más grande y produce más hormona que genera más hambre, ¿ya? Entonces también hay toda una serie de elementos que son importantes en ese proceso, ¿ya? Eh, hay información variada con respecto a lo que es el tamaño del estómago. Hay algunos trabajos que dicen de que si uno consume menos cantidad permanentemente de comida, es decir, si uno consume hasta antes de sentirse saciado, podría el tamaño del estómago reducirse. Pero hay un límite también. Tampoco va a reducirse menos de lo que podría ser, ¿ya? Eh, hay personas que tienen el estómago mucho más grande de lo que deberían tenerlo. Y en esas personas sí se puede reducir. Pero una persona que tiene un estómago promedio a su estructura corporal, no se va a hacer más pequeño el estómago, ¿ya? Entonces hay límites en ese sentido, ¿ya? Eh, Volvamos a esto, el hígado glucogénico. Bajo estas condiciones el hígado produce glucosa, ¿ya? Primero, desde el glicógeno que almacenó, seguido del glicerol que le va llegando desde los tejidos adiposos o desde los propios grasas que almacenó, ¿ya? A continuación, con las grasas que le llegan del tejido adiposo, fabrica cuerpos cetónicos. Entonces, además de glucosa, produce cuerpos cetónicos, ¿ya? Y por último, cuando el ayuno se sigue haciendo más extenso, utiliza aminoácidos de la degradación de proteínas del músculo o del intestino. Y con esos también fabrica glucosa, ¿ya? Entonces, esas son más o menos la secuencia aproximada. Hay cosas que se sobrelapan, pero es más o menos la secuencia aproximada de cómo el hígado, de dónde saca glucosa el hígado, ¿ya? Primero de sus reservas de azúcares y luego desde gluconeogénesis, desde otros elementos, desde grasas, de glicerol de las grasas o desde aminoácidos de proteínas, ¿ya? Y además de glucosa, bajo condiciones de ayuno más avanzado, también se generan cuerpos cetónicos, que son la otra molécula que sirve como energía en el ayuno, ¿ok?